encantada de que la persona que tengo aquí a mi lado nos haya prestado este espacio y bueno, les presento a la psicoterapeuta Gaby Aragón. Bienvenida, Gaby. Hola, Pau, muchas gracias. El día de hoy pues, vamos a platicar con ella y ¿por qué psicoterapeuta y no psicóloga o terapeuta? Ok. Los psicoterapeutas tenemos la licenciatura en psicología, pero una vez que terminas la licenciatura tienes que estudiar para volverte psicoterapeuta. Y entonces ahí puedes escoger una rama terapéutica, llámese psicoanálisis, que es la que más conocen, Gestalt, que es la mía, cognitivo-conductual, en fin, hay muchísimas corrientes para ser terapeuta y entonces ahí sí ya puedes ejercer dando consultas. Ah, ok, correcto. Bueno, Gaby, pero primero platícanos quién es Gaby. Gaby. Gaby es... Todo el mundo se ríe cuando les pregunto si se ríen. Siento que me lo preguntaron eso. Gaby es una mujer que antes de la pandemia le gustaba tener como todo marcado, con fechas en tanto tiempo, muy planeado, muy estructurado. Gaby le gustan los retos, eso sí me sigue gustando. Y pues así ha sido mi vida personal, laboral y demás. Muy bien, Gaby. Y bueno, como ya dijimos, eres psicoterapeuta. Uh-huh. Entonces, estudiaste la carrera de psicología, que dura... 4 años. ¿Eres de la UNAM o dónde? De la UAM. De la UAM. Xochimilco. Ahí también se llama psicología. Sí, pues, psicología y ahí hay 2 ramas, social y educativa. Yo tomé el área en educación, educativa. Okay. Y después de eso, entonces ya vino la especialidad, o cómo le llaman, sí. Especialidad en terapia de la Gestalt. Gestalt, yo soy gestaltista. ¿Qué es la Gestalt? La Gestalt es una corriente terapéutica que se enfoca en el manejo emocional propiamente del paciente, ubicándolo en el aquí y en el ahora. De ahí es esa famosa frase que todos escuchamos. Bueno, pues mucho tiene que ver con la Gestalt. Ok. Y esto de la Gestalt, ¿por qué la opción de eso? ¿Por qué no otra cosa? Porque a mí siempre me ha gustado, me ha llamado, obviamente me ha gustado, pero me ha llamado mucho la atención la parte emocional. Ajá. Bien, todas las corrientes tienen que ver con las emociones, pero hay muchas que están enfocadas a la parte conductual, a la parte racional, a la parte psicoanálisis utiliza mucho tus antecedentes, ¿no? Desde la niñez. En sí todas van unas con otras, pero a mí la Gestalt me gusta, en primera porque es una rama del área de humanidades. Ajá. Entonces ahí se desprende todo el manejo emocional. Ok. Uh-huh. ¿Y estás enfocada a niños? O sea, ¿eso es a niños o puede ser adultos o a cualquier individuo? Mira, en mi carrera laboral o profesional, primero estudio terapia de juego. Y ahí, pues ya, al ir trabajando, te das cuenta que muchos niños en el aspecto emocional es necesario que trabajes a la par con los papás. Porque trabajas con el niño, pero lo sacas de su entorno familiar. Y cuando salen del consultorio, regresan al mismo ambiente que muchas veces es tóxico o no es el adecuado. Entonces, para modificarlo, tienes que trabajar con los papás, definitivamente. Claro. No tenía yo las herramientas, porque yo era terapia de juego nada más. Entonces, me pongo a buscar y ahí es donde me gusta Gestalt, para hacer el complemento con los niños. Entonces, Gestalt yo lo estudio para trabajarlo con adolescentes y adultos. Entonces, sin querer, empiezo a cubrir como las 3 áreas principales del desarrollo humano, ¿no? Uh-huh. Niños, adolescentes y adultos. Okay. ¿Y cuál es el mayor reto de tu carrera o de tu profesión? Mayor reto, pues estamos en una cultura donde el psicólogo todavía es visto como el loquero. Es mal visto por muchas generaciones todavía. Entonces yo creo que ese ha sido el mayor reto, que hoy gracias a la pandemia
pues ha abierto puertas, ¿no? Y hablando de la pandemia, creo que ahora, como dices que ha abierto puertas, ha recurrido más gente a los psicólogos, ¿no? A los terapeutas. ¿Y cómo ha sido este proceso de emociones en cuanto a esta pandemia con los niños, por ejemplo? Ay, ha sido muy triste. Para mí es muy triste, porque los niños necesitan todo el tiempo desarrollar su socialización, ¿no? De por sí somos entes sociales. Entonces los niños al quedar aislados, porque yo veo que el adulto, bien que mal, salía, claro, ahorita ya con mucho mayor frecuencia, pero salía al trabajo a buscar víveres, en fin, pero el niño se quedó totalmente aislado en la casa. Entonces sí hay mucho malestar emocional con los niños, porque no saben cómo trabajar ese miedo, no saben ponerle nombre a eso que sienten, no saben representarlo, y entonces se vuelve un caos. O sea, los niños están llegando al consultorio por rebeldía, por enuresis, encopresis, pesadillas, porque se están volviendo agresivos, Ansiedad. Mucha ansiedad, y todo esto es por manejo de la pandemia, ¿no? Pues sí, pero a ver, cuéntame una anécdota respecto a tu trabajo. Una anécdota. Ay, Una vez estaba en el consultorio. Bueno, es que este es el consultorio de adultos. Okay. Aquí enfrente está el consultorio de niños. Okay. Y dice uno, me dice el niño, ¿ya viste la luna? Ay, sí, ahí está. Y ya, entonces seguimos trabajando. Pero se está metiendo el sol. Sí, se está metiendo el sol. Pero yo estaba así como muy concentrada en el tema terapéutico, y el niño estaba divinamente explorando, así como son los niños. Me dice, es que está el sol y la luna porque se descompuso. Oh, y ahí aprendí que esto tiene muchos años, que aparte de poner atención en el tema terapéutico, tienes que formar parte de su contexto para entender qué le está pasando, ¿no? Claro, a veces nos enfocamos con mucho a lo que hacemos, ¿no? Bueno, yo por ejemplo cuando doy clases es así de, quiero que aprendan el tema, quiero que lo entiendan, quiero que esto, y de repente alguien es así de, levantan la mano y tú dices, emocionada, ¿no? De que te va a decir la respuesta. Es que lo que pasa es que pasó fulanito y tú te quedas, ops, ¿no? Pero sí tienen como tienen esta posibilidad de ver muchos contextos o de ver muchos mundos al mismo tiempo, de escuchar muchas cosas al mismo tiempo, y uno como adulto de repente pierdes la noción. Te enfocas en algo, sí, en su creatividad, y yo, sí. Y ya desde ahí, bueno, pues sí, me cambió la perspectiva. Sí, claro, así tiene que ser. Una buena anécdota. ¿Y tu pasión? ¿Mi pasión personal? Como pasión personal y pasión profesional, ¿por qué no? Mira, profesional, ver, cuando hago el cierre, ver y escuchar eso que me dicen, que es con lo que se llevan, me pueden encantar, ¿sí? Porque haces tu cierre en todas las sesiones y siempre preguntas cómo llegas, cómo te vas, y cuando te contestan cómo se van, no, bueno, te llena. Me llena, ahí está todo, ahí haces el clic, ahí te das cuenta del trabajo que hizo la persona, el paciente, pero por medio de ti, o sea, tú empujándolo, tú guiándolo, y él descubre lo que tenía que descubrir, ¿no? Esa es mi pasión. Eso está padre. ¿Y como persona, qué te apasiona? ¿Qué le apasiona a Gaby? ¿Qué me apasiona? Ay, son muchas cosas las que me apasionan. Me puede encantar viajar. Bueno, ¿a quién no le gusta viajar? Sí. Me encanta bailar. Me apasiona mucho bailar. Me encanta la Fórmula 1. Ay, la adrenalina. Sí, ahí crecí en ese ambiente, Okay. Como a los 14 años más o menos. Entonces sí me gusta.
la velocidad me gusta. El riesgo. Sí. Está bien. ¿Y cuál es la importancia de las emociones? ¿Por qué son importantes? Porque en el ser humano traemos ya ese chip insertado, chip emocional. Somos las personas, somos los únicos seres vivos que podemos expresar eso que estamos sintiendo. Y como siempre le digo tanto a los alumnos como a los pacientes, ¿no? El día que dejemos de sentir, porque hablando terapéuticamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? No, normal, bien. Ok, ¿cómo es normal? ¿Cómo es bien? Y entonces en ese empezar a indagar en el paciente, es importante las emociones porque se dan cuenta que están vivos. Uh-huh. Ajá. Y siempre les digo, mientras estés vivo vas a tener una emoción. El día que dejes de tenerla, ya estamos muertos. Ahorita me recordaste de los hombres se quejan mucho de las mujeres, ¿no? Por las emociones. Bueno, porque tenemos muchas emociones, sentimos muchas emociones, pero de repente es, ¿qué tienes? Nada. ¿No? ¿Estás bien? Sí. ¿No? Y entonces, esto tiene que ver con el no tener una inteligencia emocional. Pero bueno, aquí son dos cosas, Pau. Una es la cuestión de la mujer, que aparte de las emociones, traemos un tema hormonal, ¿no? Entonces se nos disparan y después la etapa en donde estemos, si es adolescencia, si es madurez, si, o sea, siempre sí, las emociones a las mujeres nos están acompañando intensamente. Pero ¿cuál fue la otra? ¿Esa es parte de una falta de inteligencia emocional? Ah, ok. Sí, también tenemos un alfabetismo emocional. ¿Sí? En nuestra cultura, especialmente mexicanos de todas partes, porque no tenemos una idiosincrasia, ¿no? Específica. El mexicano no tiene esa cultura o esa educación emocional. Entonces, claro que nos falta inteligencia emocional. Es algo que hoy en día ya en las escuelas ya se empieza a ver, pero aunque se empiece a ver, los papás no les dan la importancia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo quiere que se desarrolle más si no estamos todavía en el punto donde hay ese nexo de que los papás estén bien informados qué es la inteligencia emocional y los maestros también podamos elevar ese, pues es que no sé cómo expresarlo, si lograr ese vínculo, ese nexo entre papás y escuelas, para que el niño entonces aprenda lo que es inteligencia emocional y que el papá también sepa la importancia de expresarse emocionalmente con su familia. Y parte de esta inteligencia emocional entra el escuchar. La escucha activa es súper importante. Escucharte a ti, escuchar a los demás. Porque hay veces que no escuchamos, ¿no? O sea, como que nuestros hijos van y se acercan y dicen, oye mamá, es que hoy es el día, y entonces como tú estás tan abrumado en las cosas que tienes que hacer, ¿no? En hacer la comida o el estar en la computadora porque tienes que entregar un proyecto, de repente nada más oyes, ¿no? Tu hijo que te está, ajá, y tú, ajá, sí, ajá, Ahorita. Y de repente eso también bloquea el que ellos no puedan decir sus emociones, o sea, los está bloqueando para su inteligencia emocional y al mismo tiempo a nosotros también. Sí, porque no los estamos, esa es la escucha activa, ¿no? A ver, con calma, ¿qué me quieres decir? Viendo a los ojos, porque no nada más es la escucha de aquí, sino es todo el contexto del ser humano, el lenguaje corporal. ¿Qué te quiere decir? Entonces, mami, te quiero mucho. Ay, sí, yo también. Sáquete de aquí. No, o sea, el niño se acerca y quiere comunicar. Muchas veces no tenemos ni los recursos emocionales para escucharlo, ni el tiempo para quererlo escuchar. Y escuchamos lo que queremos, además. Es importante que, por ejemplo, ¿no? Con mi hija, de repente le digo, oye, mira, y está en la tablet, está en el teléfono, ¿no?
Me digo, oye, mi amor, cuando yo hablo contigo, si estoy en el teléfono, permíteme, dejo el teléfono a un lado y entonces ya me concentro y te veo a los ojos para escucharte. Entonces lo que menos quiero es que tú me apliques la que no quisieras que te aplicara, ¿no? O sea, deja tu teléfono, deja tu tablet y escúchame, ponme atención, ¿no? Y creo que eso es también parte de una educación que tenemos que implementar con los hijos, con los alumnos, con nuestro par, ¿no? Porque luego últimamente, ¿no? Las familias están con los teléfonos o están con la televisión y de repente te hablan, ¿no? Y tú sigues en lo tuyo y no eres capaz de dejar un momento eso, que no se va a ir a ningún lado, ¿no? Dejar eso y o prestar atención. Entonces, creo que también es parte de una educación de emociones, ¿no? De comprender al otro. Y eso que estás diciendo es, en inteligencia emocional hay 6 pilares principalmente. Entre estos pilares está el autoconocimiento. Yo me conozco y entonces puedo saber cuál es mi canal preferente de comunicación. En lo personal yo soy muy visual. Entonces, si no me estás viendo, me estás ignorando. Esto yo en mis issues, ¿no? Sí, claro. Entonces, tú puedes ser totalmente auditiva o kinestésica. Y si nosotros nos reconocemos, obviamente les vamos a enseñar a nuestros hijos hacia dónde van, ¿no? Mira, yo creo que tú eres como muy visual, tú eres muy esto, tú eres muy su canal preferente. Pero eso es parte del autoconocimiento. Entonces, si nosotros no nos conocemos, pues ¿cómo esperamos que nuestros hijos puedan conocerse, ¿no? Y tener esa apertura dentro de la inteligencia emocional. Ya. Algo muy importante y difícil de desarrollar y de hacer, ¿no? No cualquiera lo logra. Hace rato que estábamos hablando de esta parte de los retiros, de irte a pensar tú solo, de reflexionar. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil encontrarse, es muy difícil pensarse, analizarse, es muy difícil el encontrar respuestas, ¿no? El encontrar soluciones. Y creo que solo lo logras si te autoconoces, ¿no? Si tienes tu conocimiento. Sí. Y entonces eso debería de pasar de papá a niño, ¿no? O de adulto o entre padres mismos, ¿no? Como pareja, de repente tampoco nos escuchamos, tampoco nos conocemos, o no conozco al otro, o lo conozco por encimita, ¿no? Y pues creo que eso nos ayudaría mucho a tener mejores relaciones. Sí, comunicación, ¿no? De todo. Sí. Y en esta pandemia, Gaby, un consejo para las personas que han estado como sufriendo esta ansiedad o esta situación. Utilizar el autoconocimiento. Pero ¿cómo se llega? O sea, ¿cómo le hago para eso? Venirte a ver. Mi teléfono. Mira, es que son las bases de la inteligencia emocional. Automotivación. O sea, yo puedo, yo sé. ¿Y cómo te automotivas? Conociéndote, ¿no? Entonces, me puedo motivar ahorita que estoy encerrada con la música, que me encanta el baile, me gusta mucho la música. Entonces el movimiento para mí es motivante. Y así cada persona puede hacer un esfuerzo por identificar cuáles son esos puntos donde logra sentirse bien, donde logra vencer esa ansiedad. Primero reconocer la ansiedad, ¿no? Creo que sería una clave. Primero reconocer que estoy en un momento de ansiedad o que estoy sufriendo ataques de ansiedad y después pues reconstruirte con muchas herramientas de inteligencia emocional. ¿Cómo reconozco la ansiedad? ¿Sin mover pie? Es un conjunto de síntomas. Entre ellos destacan, porque son varios, destacan las palpitaciones. Eso que sientes que el corazón se quiere echar a correr. Sudoración en las manos o en alguna parte del cuerpo en específico. Pensamientos recurrentes. Pero son pensamientos que te agobian. Son pensamientos que no te dejan y estás todo el día, por ejemplo, se va a acabar el agua
y si ya no hay agua, no, pero y le va a caer por el agua, no, mejor ya lleno el vaso. Y, o sea, una cosa tan insignificante se vuelve un pensamiento, aparte de recurrente, es catastrófico. ¿Qué otra cosa con la ansiedad? El insomnio. O el insomnio es uno y el otro es estarse despertando, o el problema para conciliar el sueño. Son como los más básicos, o sea, como para que reconozcamos que tenemos ansiedad. Oye, y déjame checar, sí. ¿Cuál es tu mayor reto, o cuál ha sido tu mayor reto en esta carrera, en esta profesión, en esto que tú elegiste? Mayor reto. Ay. Es que yo creo que todo el tiempo estoy en retos. Yo empecé en un cubículo así chiquitito, donde estaba mi sillita y mi mesita, y era un reto porque de repente tenía que llegar papás y bastante incómodo. Fui creciendo afortunadamente, pero después vienen otros retos de que no sabía yo trabajar con los papás, ¿no? Entonces, buscar herramientas para trabajar con los papás. Viene la pandemia y sí, traía yo años de experiencia, sí, pero yo no sabía intervención en crisis. Okay. Y entonces con la pandemia tuve que estudiar intervención en crisis, porque así está llegando ahorita el paciente. Pérdidas, enfermedades, duelos de mucho tipo, de que perdí el trabajo, de que familiares, de patata. Y tienes que sacar rápido al paciente, y así se queda terapia, esa es otra cosa. Pero primero equilibrarlo para que pueda salir con cierta estabilidad emocional, eso es intervención en crisis. Entonces yo creo que todo el tiempo estoy en retos. Claro. Y entonces una terapia más o menos como ¿cuánto dura? ¿Depende del paciente? ¿Depende de la problemática? ¿O? Todo es variable, porque esa es la bendición de los seres humanos, que nada es receta de cocina. Intervención de crisis es en pocos minutos, entre 20 y 30 minutos tú tienes que equilibrar a un paciente, ya sea vía telefónica o ahorita con la modalidad a distancia. Aquí puedes darte el lujo de tenerlo hasta una hora y sale bien la persona. Esa es una intervención en crisis. Cuando se quedan ya a terapia, puede variar, pero por ejemplo, en gestal puedes trabajar un año y no es muy recomendable trabajarlo más tiempo. Psicoanálisis puedes estar de 3, 5, 7, 9 años y así es el proceso. Entonces es muy variado, tanto la corriente terapéutica como el paciente, las necesidades de tu paciente. ¿Cuánto te has tardado cuánto tiempo te has tardado en un paciente? Lo más que te has tardado en un paciente. Yo creo que como 2 años. ¿Y lo menos? En terapias de lenguaje, que es muy rápido. O sea, ¿también das terapia de lenguaje? Sí. Sí, y en una terapia de lenguaje yo creo que cuando son dislalias, cosas sencillas, y los papás son muy aplicados, porque en terapia de lenguaje el 80% es por los papás, ¿no? Si hacen sus ejercicios, salen rápido, pues unos 6, 7 meses. Yo creo que, no sé, tú me dirás si sí o si no, pero en todas las tipos de terapias se necesita un sistema de apoyo. O sea, me estás diciendo ahorita que de lenguaje, por ejemplo, necesitas un trabajo arduo de los papás. ¿En todo tipo también necesitas un sistema de apoyo o la persona puede salir sola? No, eres por lo que yo quise estudiar para trabajar con los papás, porque sí necesitas que los papás tengan muchos recursos, sobre todo en el área emocional y conductual para el paciente. Entonces, yo como terapeuta le voy brindando esos recursos a los papás, y entonces trabajas 4 o 5 sesiones, a veces más, porque depende la problemática, y después tienes sesión con los papás, no tanto
de enseñarles, sino de retroalimentación. A ver, su hijo está presentando estas conductas, ahora ya no, ya se modificaron, ahora necesito que ustedes trabajen tal cosa, ¿sí? Pero eso es con los niños pequeños. Ya con un adolescente, obviamente esto ya no se puede hacer. Sí, claro. Ya rompes muchas cosas, la confidencialidad y demás, aunque siempre por ahí hay ay, se me fue el nombre, no como decálogo, porque no son 10, códigos de ética, y en no me acuerdo cuál es el punto, pero si tú tienes un paciente de alto riesgo, o sea, con tendencia suicida, propiamente hablando, eso tú sí tienes que informar a la familia o al papá, si es menor de edad, que hay un riesgo, sobre todo en los adolescentes. Pero está bien complicado, ¿no? O sea, no sé, imaginar que llegue alguien, un adolescente, que supongo que ahora es más la tendencia, tú me lo dirás, que de repente tengas que decirle a sus padres, es que sabe qué, se quiere suicidar. ¿Cómo se siente eso? No sé cómo se sienta, pero tú cuando das la noticia, mira, no me ha tocado tan seguido, afortunadamente, ¿no? Pero sí, cuando le dices al papá, hay sospecha de que su hijo quiere lastimarse, de inmediato no estás usando la palabra suicidio, ¿no? O sea, no la usas y aún así causa... Sí, que se quiere matar. Entonces ahí ya tienes que pues ser como muy puntual, no excederte, porque el lenguaje implica muchas cosas. Puedes despertar en los papás o algo que tú no imaginabas, ¿no? Entonces sí son noticias muy delicadas. ¿No te cuesta trabajo eso? O sea, ¿no cuesta así de, cómo le digo? Sí, fíjate que al principio me daba mucho miedo dar las noticias. O por ejemplo, yo estoy muy metida con el tema de los niños autistas. Okay. Y cuando me han llegado, que es por lenguaje, y ahí ves que el niño empieza con otro tipo de conductas, este tipo de noticias para los papás son devastadores. O sea, no puedes decir, ay, señor, no habla porque su hijo es autista. Sí, claro. O sea, es muy fuerte. Entonces tienes que empezar a hacer una labor ahí para dar la noticia y sí es fuerte. Es fuerte. Yo la verdad no podría, así me cuesta trabajo esa parte de decirle al otro, ¿no? Algo que no espera escuchar, ¿no? Algo que no esperas escuchar. Hace como los doctores cuando te dicen o te dan una mala noticia, ¿no? Entonces sí, es así de... No, y este tipo de noticias sí pasa por un ciclo, ¿no? El primero es la negación, el enojo, y hay veces que estas etapas duran años en los papás. Yo conozco a Gaby desde hace varios años atrás, tuve la fortuna de tener a su hija, a Fer, como alumna, y la verdad es que he visto el trabajo de Gaby como... pues en todo este tiempo como profesional, trabajo con ella también de la mano en donde trabajamos y me parece que eres una persona excelente, una profesional excelente, una profesionista, perdón, excelente, y que de verdad, si nos permites, vamos a dejar tus datos para que puedan acudir a ti en una situación, y más ahorita como estamos, que vemos a los niños, que trabajamos en escuela. Podemos decir o podemos constatar que sí, los chicos están pasando por situaciones que no lo tenían planeado, que nadie lo tenemos planeado, y que en algún momento tenemos que buscar ayuda, ¿no? Y es importante el abrirnos a ese tipo de ayudas, porque nos cegamos, ¿no? Y es de, no, pues es que está encerrado todo el día y no vemos más allá, ¿no? No vemos que tienen esta necesidad social que estabas diciendo, esta necesidad de tocarse, ¿no? De platicar, de jugar fútbol, de brincar la cuerda, Sí, porque se nos olvida que fuimos adolescentes, y en la adolescencia, ¿cuál es la automotivación? Los amigos. Sí, claro. El novio, la galán. Esa es la motivación del adolescente. Y ahorita, ¿dónde están nuestros adolescentes? Están encerrados. Y con el teléfono, ¿no? Con
la tablet, con la computadora, todos los dispositivos, tan expuestos a otro tipo de cosas que a lo mejor lo veíamos muy lejos, ¿no? Y pues que ahora están como muy expuestos a eso. Ahí está. Gaby, me gustaría que nos dieras una actividad, un consejo, algo para ayudar a los papás a, si en algún momento ven a sus hijos, o ellos, o nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tranquilizarnos? ¿Qué podemos hacer para pasar un poquito mejor esta pandemia? Mira, yo creo que es bien complicada tu pregunta, porque tenemos de los papás presentes ausentes y de los ausentes ausentes. Y de los ausentes con todo dolor y con toda culpa. Entonces, serían como muchos consejos, pero algo que puede funcionar para todos es darse un tiempo y hacerlo casi ritual. En el momento de, ahorita no se puede por la pandemia, esto que voy a decir, a mí me funcionó y por eso lo digo. Yo utilizaba el coche y era el punto de comunicación entre mi hija y yo, era ese puente que nos unía, era el puente generacional, porque era tu música, mi música, tu historia, mi historia, y así nos fuimos conociendo mi hija y yo. Entonces sí creo que si tenemos ese punto de encuentro familiar de la familia que sea chica, grande, no importa, ni color ni sabor, okay. En la noche, a la hora de la comida, todos los sábados, el viernes en la noche, no importa, pero que sea una forma, una rutina donde podamos compartir. Pero el compartir es no juzgar. No vamos a juzgar a nuestros hijos. Ay, tu música, no, la mía era la mejor. Tu moda, no, yo no me vestía así. No vamos a juzgar, porque entonces ahí ya ponemos una división. Tú me enseñas y yo te enseño, desde el respeto, desde la escucha activa, desde la parte empática. Entonces, si nos vamos haciendo de estos espacios familiares, nos vamos dando cuenta si necesitan, qué necesitan, dónde están, cuáles son sus miedos, porque muchas veces llegan a la consultoría y les dices, en la entrevista, ¿no?, inicial con los papás, ¿y cuáles son sus miedos? ¿Cómo se enoja? ¿Qué hace cuando se enoja? Ay, pues eso. Pero si les preguntas, ¿y qué hace cuando está triste? No, o sea, siempre te vienen a dar lo malo, pero no han tenido tiempo para poder observar cuándo están tristes o cómo reaccionan ante la tristeza. Esto de la observación como papás es bien complicada, pero creo que es una buena herramienta, ¿no? Uh-huh. Y más cuando hay este cambio de la niñez a la adolescencia, empiezan a cambiar y empiezan a tener ciertas actitudes, ciertas acciones que de repente, como dice, los juzgamos, ¿no? Y es así de, ay, pues la adolescencia, ay, es que estás en la pubertad, ay, es que... Y todo el tiempo estamos atacando sin querer atacar, ¿no? Y entonces el observarlos, el escucharlos, creo que es una buena herramienta para poder, pues, tener una buena relación, escucharnos y poder ser una mejor familia, ¿no? Esos espacios básicos de los cuales en la ciudad están muy escasos. Fíjate, yo tengo una amiga, bueno, tenemos una amiga en común, que los viernes los dedica a, se sienta con su familia, ¿no? Después de comer, hacen la sobremesa y entonces ahí la botanita o lo que sea, y empiezan a platicar y entonces platican todos cómo les fue en su día, cómo su semana, ¿no? Cómo fue su semana, en su día. Y luego ya cuando ya platicaron, pues ya los hijos a lo mejor se retiran y ellos se quedan todavía platicando, conviviendo. Creo que sí es un buen consejo lo que nos acabas de decir, porque a ella le funciona, o sea, yo veo que le funciona y yo veo que se comunican entre ellos y son capaces de comunicarse, ¿no? Y si tuviéramos simplemente a la hora de la comida, ¿no? Mi mamá era mucho de, no se ve la televisión a la hora de la comida, tenemos que platicar y así, ¿no? Y veo mucha gente ahora que tiene la costumbre a la hora de la comida, pues prenden la televisión, están con el teléfono, ¿no? Sí, claro, todo el tiempo. Sí, claro. Y creo que son momentos que a lo mejor podríamos, pues estamos todos juntos, estamos comiendo, vamos a hacer lo mismo, podemos platicar en esos momentos, ¿no?
No necesariamente poner un día, pero comida Y es conocernos. Conocernos. Porque vamos cambiando, los hijos van cambiando, van creciendo y van cambiando continuamente. Entonces hay que estarlos conociendo. Así es. Así es, más? Pau. Así es. Pues me dio mucho gusto tenerte aquí, Gaby. Ay, a mí más. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio, muchas gracias por el tiempo y bueno, creo que aprendimos un poco más sobre la psicoterapia, sobre todo lo que haces, ¿no? Y bueno, todas las herramientas que tienes y que yo creo que eso te hace ser una excelente psicoterapeuta. Ay, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ustedes no se pierdan las demás entrevistas, no dejen de abrir ventanas y nos vemos en la próxima emisión de Platicando Bajo una Ventana Más.